Estamos tocando el tema del arrepentimiento. La verdad es un tema que juntamente con mi esposa hemos venido estudiando y con un grupo de pastores amigos, porque queremos ver una iglesia, o nuestras iglesias las queremos ver enmarcadas en lo que es la genuina gracia del Señor Jesucristo. Y en el día de hoy, el día domingo, mi esposa compartió el tema de lo que es el arrepentimiento. Recuerde que el domingo anterior el primer domingo de este mes se compartió la palabra sobre lo que realmente es el pecado, el poder del pecado, porque para poder entender la gracia de Dios y para poder entender el arrepentimiento de Dios, nosotros necesitamos conocer el poder, el peso que tiene el pecado sobre nuestra vida. Muchas veces no somos conscientes. Hoy queremos tener creyentes, como les dije el primer domingo, creyentes que no se ofendan, creyentes que escuchen lo que ellos quieren escuchar y no oír verdaderamente a Dios. Y aunque un hombre sea el que hable aquí, cada vez que alguien se pare aquí, sea a predicar la palabra, sea a ministrar la ofrenda, sea que alguien se pare a ministrar la palabra cantada, es Dios el que quiere ministrar nuestra vida. O sea, siempre será Dios el que quiere ministrar nuestra vida. Y por eso hemos considerado importante que previo a lo que viene para el próximo mes, en donde vamos a entrar en un tiempo de fe, vamos a entrar en 40 días de fe de este año, aunque el tiempo no necesariamente se va a llamar así. Quiero cerrar, digamos que este ciclo del año, entendiendo lo que la gracia significa para nosotros y cómo la gracia nos lleva hacia ese arrepentimiento. Si la gracia no puede producir eso, realmente nosotros nunca vamos a ser conscientes de lo pecadores que somos. Y necesitamos ser conscientes del pecado que mora en nosotros, como Pablo en Romanos capítulo 7 es consciente del pecado que mora en él. Amén. Y hoy voy a tocar el tema, la gracia para arrepentimiento. Bien, vamos a Efesios capítulo 2 para ir avanzando sobre este tema bien hermoso. Efesios capítulo 2. Yo me voy a centrar únicamente en el 9, pero voy a leer primero los 8 versículos anteriores. Dice: y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Si la Biblia es suya, subraye delitos y pecados. Escuche cómo dice Pablo que es el pecado. Dice que es un delito. O sea, lo lleva a la calidad criminalística, o sea, le da un contexto criminal al pecado. Y dice: en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Subraye, hijos de desobediencia. Él adicionalmente, él explica que nosotros hemos vivido en delitos y pecados por causa de la corriente de este mundo, que es la segunda causa, y la primera causa es al príncipe de la potestad del aire, que es Satanás. O sea, hay dos factores que a nosotros, preponderantes, que a nosotros nos instan, escúchame, no nos hacen, nos instan a pecar. Y es la corriente de este mundo, es decir, la cultura que se va metiendo, que se va permeando permanentemente en la sociedad, y la intencionalidad de Satanás de siempre destruir la obra de Dios, y de manera especial la obra de Cristo. Tú y yo somos la obra perfecta de Dios en Cristo Jesús, y el diablo siempre querrá destruir esta obra. ¿Aló? ¿Estamos allí entendiendo? Entonces, al nosotros dejarnos arrastrar por estas dos corrientes, la del mundo y la de Satanás, nos volvemos hijos de desobediencia. Dice el versículo 3: entre los cuales también todos nosotros vivimos otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturalezas hijos de ira, lo mismo que los demás.
Entonces, aquí hay un punto clave importante entender, que cuando nosotros estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, por causa de la corriente de este mundo y por causa del príncipe de la potestad, Dios nos llamaba a nosotros hijos de desobediencia. Ahora, el hijo de la desobediencia tiene como resultado que ama la carne. ¿Qué ama? Pero no la que nos comemos todos los días, no. Ama la naturaleza carnal. O sea, siempre está pensando cuál es el próximo mal que va a hacer. Es decir, siempre está pensando, la persona pecadora no es consciente de ser pecadora, ojo con eso. O sea, la persona pecadora no es consciente de ser pecadora. Y algunos hacen como Robin Hood, ¿no? Cometen el pecado para ver cuánto daño le hacen a otro. Entonces, realmente la persona pecadora tiene una conciencia de pecado que lo hará siempre actuar en pecado. Ahora, usted se preguntará, ¿por qué si yo me convertí a Cristo tengo esta lucha? Un día pienso en la carne, otro día pienso en el espíritu, un día pienso en la carne, porque esa es la naturaleza santa. O sea, la naturaleza santa es saber que en medio de un cuerpo de pecado, que tiene una naturaleza pecaminosa, vive el Espíritu Santo y que hay una lucha constante allí. Es decir, ¿cuándo sabe usted que realmente usted es hijo de Dios? ¿Cuándo sabe usted que realmente usted se convirtió? Cuando la naturaleza pecaminosa y la naturaleza de Dios juntas dentro de usted pelean. Cuando hay esa pelea diaria, cuando usted dice, ¿será que lo hago? ¿Será que no lo hago? ¿Cierto? ¿Será que veo pornografía? ¿Será que... Y está la pantalla del televisor allí, y está el canal, y tú te suscribiste al canal, y tienes acceso, y está la lucha, y está el pensamiento, si lo hago, no lo hago, me voy a un sitio oscuro con mi novia, no lo voy. O sea, esa lucha indica que la naturaleza de Dios ya entró en ti y que por lo tanto al estar en esa lucha realmente ahora la decisión te corresponde a ti. Por eso la palabra profética dice que nosotros nos volvemos un culto racional cuando realmente ponemos nuestro cuerpo en sacrificio vivo. O sea, estando vivos nosotros ponemos nuestro sacrificio vivo para que este sacrificio sea agradable a Dios, ¿sí? Y luego nos vaya transformando, porque en la medida en que ponemos nuestro cuerpo en sacrificio, nuestra vida se va renovando, nuestra vida se va transformando y nuestra mente va teniendo un proceso llamado renovación o transformación mental. ¿Cuándo se acaba esto? El día que nos vayamos o cuando Cristo venga. Pero esa lucha le sucede al de 90, le sucede al de 100, le sucede al de 15, le sucede al de 8, le sucede al de 20. O sea, es una lucha permanente. Amén. Dice el versículo 4, pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo, por gracia sois salvos. Es decir, no habíamos nacido y con la muerte de Cristo ya la gracia de Dios nos estaba alcanzando a nosotros. Es decir, nosotros estábamos muertos en pecados, pero cuando Cristo hace el sacrificio en la cruz, la gracia de Dios comienza a operar sobre este mundo. De manera que lo que ha hecho Dios con el sacrificio del Señor Jesucristo en la cruz es entrar en operación su gracia. Entiéndalo, entiéndalo. Antes de Cristo era la palabra profética la que exhortaba, pero no estaba la gracia de Dios. Y la palabra profética podía cumplir el propósito si la persona se arrepentía, pero no podía cumplir el propósito si la persona se mantenía en su propio pecado. Lo que pasa es que cuando Jesús entra en el mundo, acuérdense que la primera expresión de Jesús es arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. ¿Quién era o es el reino de los cielos? El Señor Jesús. O sea, si Él ha llegado sobre la tierra, Dios llegó a la tierra. Emanuel llegó a la tierra, pero no Emanuel Arroyo, Dios en medio nuestro, no. Emanuel llegó a la tierra. Entonces, ese Emanuel, Dios con nosotros, es su gracia, es la gracia de Dios. Y esa gracia ahora viene a contrarrestar todas los dardos de fuego del enemigo
y toda la cultura que se había instalado o se ha instalado sobre la tierra. Dicho de otra manera, ya no solamente es un ejército de profetas, sino que ahora es un ejército de discípulos que vamos a contrarrestar, vamos a hacer contracultura de aquella cultura del sistema que quiere operar en medio de este mundo. Por eso dice así, y dice, y juntamente con él, dice el versículo 6, nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, de manera que no solamente estando muertos en nuestros delitos y pecados nos salvó, sino que además antes de conocer a Cristo y antes de confesar a Cristo, ya tu nombre y el mío estaban al lado de Cristo sentados en los lugares celestiales. Es decir, que ya Él sabía de antemano por su omnisciencia que el nombre de cada uno de nosotros, el tuyo y el mío, íbamos a estar allá, que allá estamos sentados juntamente con Cristo Jesús. Déselo fuerte si es para Él. Y dice el versículo 7, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Y vuelve a ratificar lo que dice el versículo 5, versículo 8, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es un don de Dios, no por obras, para que nadie se gloría, que es a donde me voy a centrar. Pero escuche esto, usted nunca tuvo fe para recibir a Jesús, la gracia le dio don de fe. Es decir, para que usted pudiera aceptar a Jesús, para que yo pudiera aceptar a Jesús como el Señor y Salvador de la vida, de nuestra vida, Dios tuvo que poner su gracia en nosotros. O sea, tuvo que su gracia alcanzarnos a nosotros. ¿Estamos claros allí? ¿Por qué es importante entenderlo? Porque el tema de hoy se llama gracia para arrepentimiento. No por obras, para que nadie se gloríe. En otras palabras, nadie puede decir que se salvó a sí mismo. ¿Qué aprendimos nosotros? Acuérdese que nosotros venimos de un contexto religioso donde hacíamos buenas obras. ¿Y para qué hacíamos buenas obras? Para ganarnos el cielo. Pero como no estaban seguros si nos ganábamos el cielo, entonces alguien dijo que entonces antes de ir al cielo, nosotros teníamos que ir a un lugar llamado el purgatorio. Entonces alguien se inventó el purgatorio, ¿sí? Y lo hicieron un dogma. Y nosotros creíamos que después de muertos, ¿a dónde íbamos? Al purgatorio. Y Jesús le dijo al ladrón de la derecha, que le dijo, hoy estarás conmigo en el paraíso. ¿Qué quiere decir? Que realmente el hombre ha inventado una religión para llegar a Dios. El ser humano, todo, o sea, el propósito de las religiones es satisfacer el pecado. Ese es el propósito de las religiones, satisfacer el pecado. O sea, darle complacencia al pecado. Usted escuchó, el que peca y reza, se lo sabe, ¿cierto? Entonces, usted escuchó eso, el que peca y reza, empata. Entonces, es como un permiso. Si tú pecas, luego rezas, confiesas tu pecado y luego vas y tomas la comunión, ¿sí? Y entonces ahí te pones en paz con Dios y te preparas para el nuevo pecado. Te vuelves y pecas, vuelves y haces lo mismo, vuelves y tomas lo mismo y continúas. Eso se llama, Pablo lo llama conciencia cauterizada. Eso es lo que Pablo llama conciencia cauterizada. ¿Qué es una conciencia cauterizada? Que ya tú no eres consciente que estás pecando. O sea, no eres consciente que estás pecando. No se trata, a ver, la vida cristiana no se trata de tener una religión, porque ya te comenté que la religión trata de tener complacencia con el pecado. O sea, no es que la Biblia dice 7 veces cae el justo y 7 veces lo perdonará el Señor. Óigame, hoy Saúl fue a consultarle a una bruja, ¿no? No, perdón, es mañana, lo que pasa es que estoy adelantado un día. Sí, no sé por qué me adelanté. Pero resulta de que leyendo hoy, mañana ustedes van a encontrar que Saúl fue a consultarle a una bruja porque Dios no le hablaba. Entonces muchas veces
tú y yo fuimos donde un brujo porque ya cuando veníamos de misa, ya nosotros no escuchábamos la voz de Dios. Entonces íbamos a leernos las cartas, o no sé si fue a mí el único que me pasó, nos íbamos a leer las cartas, no íbamos a que nos hicieran riegos en la casa, porque cuando no escuchamos la voz de Dios, no entendemos que esa voz está callada porque Dios le habla al que obedece, no al que desobedece. Y él no fue a consultarle a Samuel, sino que Samuel se le apareció cuando la bruja llamó a un espíritu. Y quiero que entiendas esto y te apropies de esto, que muchas veces nosotros estamos haciendo de la gracia algo demasiado liviano o barato, y en la costa, cuando algo se vuelve muy popular, le decimos lo perrateamos. Es decir, lo perrateamos mucho, lo volvemos demasiado popular. ¿Qué es el perrateo en la costa? Que el mismo vestido se le ve en la misma fiesta a 4 personas, o sea, ese es un vestido perrateado. Es decir, que el mismo par de zapatos se le ve a 4 o 5 personas en la costa, en la fiesta. Entonces, eso es un par de zapatos perrateados. Y muchas veces la gracia la hemos perrateado. Ah, no, yo peco. Alguien dijo una vez, no, pastora, yo me voy de la iglesia y voy a irme a dar gusto, y cuando quiera volver con Dios le pido perdón y entro nuevamente. O sea, como, no sé si me hago entender, o sea, como que esto es así de chévere, ¿no? O sea, Dios es un bacán, sí, Dios es Padre, pero también Dios es juicio consumidor, dice la palabra de Dios, y es algo que debemos entender. Y yo quiero que en este domingo tú puedas aprender 7 cosas importantes, 7 beneficios. Solo te los voy a mencionar, no alcanzo a profundizar cada uno de ellos. Vamos a colgar el mensaje en la página para que usted lo pueda leer detenidamente. Pero quiero hablarte de 7 beneficios, que son 7 efectos al mismo tiempo de la gracia de Dios. ¿Y por qué es importante entenderlo? Porque no es por obras, no es lo que yo haga. O sea, una cosa es el síndrome de abstinencia, me porto bien para que Dios me bendiga. Eso se llama síndrome de abstinencia. Y otra cosa es sacar definitivamente el pecado que ofende a Dios. O sea, yo tengo que decidir sacar el pecado que ofende a Dios. ¿Cada cuánto tengo que decidirlo? Todos los días. Porque todos los días en mi vida aparece un pensamiento pecaminoso. Todos los días en mi vida quiero hacer cosas que a Dios no le agradan, pero que a mí sí me agradan. Entonces, esa es una lucha constante. Por eso la conversión no es histórica, la conversión es diaria. Es algo que tenemos que hacer todos los días de nuestra vida. Y es importante entender antes, previamente, que nadie puede arrepentirse si no se siente culpable de haber ofendido a Dios. O sea, si yo no me siento culpable de haber ofendido a Dios, realmente le voy a decir a quien me hable de Cristo, ¿y yo de qué me tengo que arrepentir? Yo no he matado a nadie, yo no le robo a nadie, yo no hablo mal de nadie, y son como las, digamos, las excusas o las frases permanentes que escuchamos cuando le decimos a alguien, tú necesitas a Cristo en tu vida. Y yo creo que es la única razón, mire, la única razón para recibir a Cristo es que Cristo es una necesidad en nuestra vida. Yo sé que hoy colgamos en nuestros muros de Facebook cantidades de cosas, pero hay menos gente hoy afectada por el Evangelio de Jesucristo. Hoy tenemos más redes sociales, pero tenemos menos cristianos. Hoy mandamos mensajes de todo tipo, algunos sin analizarlos, algunos muy bíblicos, otros no bíblicos, pero hoy tenemos menos gente convertida. Y si yo hiciera una encuesta en este lugar, yo podría decirle que aquí en este lugar no hay una persona que no haya conocido de Cristo antes. Yo puedo ver que aquí las caras todas son conocidas, o sea, ya hay gente que conoció de Jesús. Pero los templos son los hospitales donde deben ir los enfermos, los que están a punto de morir. Ese es un templo, un lugar donde debe ir el enfermo para escuchar la palabra del Señor.
Pero afuera también nosotros tenemos la oportunidad de decirle a la persona, tú necesitas a Cristo. Pueda que la persona al principio no quiera venir a un templo cristiano, pero la persona necesita a Cristo. Porque sin Cristo, usted y yo sabemos que muchos en nuestra casa, si hoy se mueren, ¿para dónde se van? Yo no le tengo que decir para dónde, usted y yo lo sabemos. O sea, yo sé que si uno de mi familia hoy se muere y no tiene a Cristo, yo sé para dónde va. Pero no hacemos nada, y me incluyo, no hacemos nada. No hacemos nada por decirle, hey, recibe a Cristo, hey, tú necesitas a Cristo. Es que Cristo vino para salvar tu alma. ¿Salvarla de qué? De la condenación eterna, de la ira venidera de Dios. Porque la ira venidera de Dios es una realidad. Si lo dice la palabra de Dios, eso se va a cumplir. Jesús lo dijo, cielo y tierra pasarán, pero mi palabra no pasará. O sea, hasta una jota y una tilde se cumplirá, dijo el Señor Jesucristo. Y eso es importante. No se trata de buscar a Jesús para que cambie mi problema. Se trata de buscar a Jesús para que yo no tenga el mayor problema, que se llama condenación eterna. Amén. Y podría decirle que el primer efecto de la gracia es que la bondad de Dios obra siempre en favor del perdido. ¿Quién obra siempre en favor del perdido? La bondad de Dios. Dice Romanos capítulo 2, versículo 4. ¿O menospreciáis las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad? Explico, longanimidad es paciencia en extremo. O sea, primero menciona paciencia, esa paciencia que es facilita, ¿cierto? Pero la otra es longanimidad, es decir, es esa persona que te da lata y lata y lata y lata, y tú perdona y perdona y perdona y perdona, y te ofende y te hace trampa y te mete por aquí y te busca la caída tuya. Longanimidad es lo que Dios tuvo con nosotros, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento. Y dice 2 Timoteo 2:25, con mansedumbre corrija a los que se oponen, por si quizás Dios les conceda que se arrepientan para conocer la verdad. Entonces quiero decirle en esta mañana que el arrepentimiento es un don de Dios. O sea, no es algo que nace de mí, no nace de mí. O sea, si el Espíritu Santo no me seduce, yo no me arrepiento. Yo no me arrepiento. Por eso, yo hace mucho tiempo, o sea, alguien dirá, pero pastor, usted dejó de creer en la oración de fe. Yo le digo, no, yo creo en la fe que tiene la oración, pero no creo que haya una oración de fe. Pero es fácil, si alguien repite unas palabras, entró al cielo. No es verdad. Señor Jesús, yo te recibo como mi Señor, como mi Salvador, entra en mí. Eso no convierte a nadie. No lo convierte. Entonces los cristianos que somos expertos en teología dijimos, sí, pero entonces después viene el proceso de conversión. No existe proceso de conversión. La conversión ocurre un solo día en nuestra vida. Y ese día no volvemos a mirar el pecado. Ese día condenamos el pecado en nuestra vida como lo hizo Pablo. Revise Hechos de los Apóstoles capítulo 9. Cuando Ananías le impuso las manos a Pablo, se le cayeron las escamas ¿de dónde? Y él pudo ver. Eso es un sentido espiritual. Cuando el Espíritu Santo nos impone las manos sobre nuestra vista, se caen todas las escamas que nos ocultan a Dios, y él pudo ver a Dios. Y cuando tú puedes ver a Dios, el que ve a Dios jamás regresa al mundo. El que ve a Dios jamás regresa al mundo. Por eso es importante poderlo entender. En el don de Dios es que yo me arrepienta. Para eso me da el don de fe, porque si Dios no me diera el don de fe, no puedo descubrir a Cristo hablándome a mi vida. Amén. Así que esa bondad nos guía al arrepentimiento. Número 2, el segundo beneficio de la gracia, nos hace oír la verdad. Romanos capítulo 10, versículo 17 dice, así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios.
La pregunta que tenemos que hacernos en esta mañana es: ¿cómo puede un hombre arrepentirse del pecado sin antes saber que es pecador? O sea, todos conocemos a Cristiano Ronaldo, ¿cierto? Todos conocemos a Messi, ¿cierto? Y Cristiano Ronaldo es uno de los grandes jugadores de fútbol. O sea, creo que cualquier entrenador sería feliz teniéndolo en su equipo, y lo mismo que a Messi. Pero Cristiano Ronaldo es un buen jugador, no es catalogado un mal jugador, pero ha tenido malos partidos. Y Messi es un excelente jugador, pero ha tenido malos ¿qué? Partidos. Entonces, cuando alguien es bueno, puede tener malos momentos. ¿Qué quiere decir? Que alguien santificado por la sangre de Cristo puede llegar a pecar, pero no es pecador. ¿Estoy claro? O sea, esa persona puede que en el proceso cayó, se equivocó, no tuvo un mentor, no le rindió cuentas a alguien y cayó. Quiero que sepa esto: Dios guarda tu salvación por medio de la fe en Cristo. Dios guarda, el Padre guarda tu salvación por medio de la fe en Cristo. Tuviste un mal momento, pero lo que Dios espera es que cuando tú y yo pequemos, corramos a los cuernos del altar, a confesar nuestro pecado. Escúchame bien, la manera como Dios trata el pecado es de dos formas. Cuando usted revisa el Salmo 51:10, nunca David confesó el pecado, tuvo que el profeta Natán confrontarlo. ¿Estamos claros? Entonces, cuando Dios te confronta, la disciplina es más fuerte. Cuando tú confiesas, la disciplina de Dios es más blanda. ¿Estamos entendidos? Por eso la invitación de Dios es a que confesemos, no a que nos descubran. Hola, ¿estamos? La confesión, la invitación que Dios hace es ¿a qué? A que confesemos, no a que nos descubran. Porque yo no sé si a ti te pasa, o sea, yo veo, yo tengo un perrito bastante travieso en la casa, se llama Mateo. Cuando no estamos en la casa se sube arriba a la mesa de comedor y ese perro bota pelo en cantidad. Entonces, pero él sabe, cuando yo llego, él sabe que estaba arriba de la mesa y él ya no sale a saludar. Él ya no. Entonces la pregunta es, si un animal puede, yo no sé si tener conciencia, creo que eso es muy exagerado decir, o por lo menos puede intuir que hizo algo malo, ¿cuánto más nosotros, que Dios nos dio algo llamado conciencia? No lo tiene ningún animal, solo lo tenemos nosotros. ¿Por qué un tabaco de marihuana lo prenden a escondidas debajo de un árbol de noche o en circunstancias donde la gente poco se ve? O sea, porque hay una conciencia que acusa. De manera que es necesario que la gente escuche el mensaje de la palabra. No se preocupe por la conversión. Le hago una recomendación: no se preocupe para que la gente al oír la palabra se convierta. Ese no es ni su problema ni el mío, ese es un problema del Espíritu Santo. Preocúpese de predicar la palabra, porque cuando alguien oye la palabra, esa palabra tiene un efecto profundo en el espíritu. Dice Ezequiel 36:27: y pondré mi espíritu dentro de vosotros para que podáis obedecer mis mandamientos y mis preceptos. Es decir, solamente cuando el Espíritu Santo entra en el espíritu del pecador, la palabra se vuelve ya no semilla, sino raíz. La palabra deja de ser semilla para convertirse en raíz y hacer algo nuevo. Número 3, tercer beneficio: produce convicción de pecado por medio del Espíritu Santo. Lo tercero que hace la gracia es producir convicción de pecado por medio del Espíritu Santo. Dice Juan 16:8: cuando el Espíritu venga, hará que los de este mundo se den cuenta de que no creer en mí es pecado. Entonces, lo siguiente que va a ocurrir es la convicción que da el Espíritu Santo. Es la mayor misión que tiene el Espíritu Santo con el mundo: convencerlo de pecado. El sentimiento de tristeza y el peso en el corazón del pecador antes de arrepentirse es el resultado de la obra del Espíritu Santo en su corazón y en su conciencia. La Biblia dice, en uno de los salmos dice: al corazón contrito y humillado, ¿qué le sucede? Dios no lo desprecia.
Entonces, no me convierto por repetir una oración, me convierto porque mi corazón se convierte en un centro de Dios, en donde está contrito y se humilla. Reconozco que necesito de Dios. No es, o sea, hay gente que usted le invita a la iglesia, pero la vuelve a invitar y ya no viene. ¿Por qué? Porque esa persona no se sintió contrita, o sea, no se contristó, no se sintió ofendida. Escúcheme bien, cuando la gente no se siente confrontada por la palabra es un espejo. Cuando yo tengo mis luchas de todo tipo, yo miro la palabra y la palabra me está hablando a mí. Y por mucho que yo no quiera, yo tengo que obedecer esa palabra porque el Espíritu de Dios vive dentro de mí. Por eso es importante. No importa, síguele hablando a tu hijo, síguele hablando a tu esposo, síguele hablando a tu esposa. Algún día esa palabra va a cobrar vida, porque la promesa de Dios es: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. Amén. El Espíritu Santo hace un trabajo previo para colocar contra la pared al pecador. Número 4. Produce conciencia de pecado. El cuarto beneficio que hace la gracia es crear en nosotros una conciencia de pecado. Dice la palabra en Juan 8:32: conoceréis la verdad y la verdad os hará ¿qué? Libres. Entonces, cuando la persona conoce la verdad, la persona se hace genuinamente libres. Genuinamente libres. Usted en la Biblia no ve, o sea, usted sabe por qué se escribió la carta a los hebreos. Estúdiela, pero se la voy a resumir en 3 palabras o en pocas palabras. La carta a los hebreos se escribió para judíos que estaban desertando de la fe en Jesús, porque les predicaron un evangelio incorrecto. Les dijeron: si crees en Jesús, tú no mueres. Si crees en Jesús, a ti no te va a ir mal en la vida. Hermanos, podemos creer en Jesús, pero algunos vamos a morir de cáncer, Dios nos guarde. Algunos vamos a morir de un tiro, Dios nos guarde. Algunos vamos a morir de una muerte desastrosa, Dios nos guarde. Algunos vamos a pasar por pruebas financieras porque tomamos malas decisiones, Dios nos guarde. Pero escúcheme bien, a veces presentamos, a usted le dijeron un día: Cristo es la respuesta para todos tus problemas. No es verdad. No es verdad. Eso es una frase muy teológica. Cristo es la respuesta a tu mayor necesidad, que es tu vida eterna. El resto, lo que hace Cristo es darte sabiduría para que tú sepas tomar decisiones en esta vida. Porque eso es lo que hace el Espíritu Santo. ¿Usted no se ha dado cuenta que cuando usted tiene la intención firme de pecar, el Espíritu Santo se queda callado? Porque no hay algo, o sea, no hay un ser humano o no hay algo que realmente produzca más pecado que obcecarse en el pecado, es decir, tomar la decisión de que lo voy a hacer. Porque cuando tú tienes temor, vas a alguien y le dices: me está pasando esto, me está gustando esta persona, estoy tentado a sacarme este dinero de la empresa. El Espíritu Santo está ahí para ayudarnos, es nuestro amigo. El primer amigo es Jesús, el segundo amigo es el Espíritu Santo, y el tercer amigo y el más importante, no por cargo, es el Padre, porque el Padre es el gestor de todas las cosas. Pero entiéndelo, antes de pecar, Dios primero, con mucha antelación, te ha trabajado para que no lo hagas, pero te obsesionas en hacerlo, o nos obsesionamos en hacerlo. Y eso tenemos que romperlo. ¿A través de qué? De generar conciencia de pecado. Conciencia de pecado. Número 5. Quinta bendición: hace que aborrezcas el pecado. Dice Romanos capítulo 12, versículo 9: el amor sea sin fingimiento, aborreced lo malo, seguid lo bueno. Entonces yo le pregunté al Espíritu Santo esto: Espíritu Santo, ¿qué es el amor? ¿Y sabe qué me respondió? Aborrece lo malo y sigue lo bueno. Ese es el amor.
Cada vez que tú aborreces lo malo y sigues lo bueno, eso es el amor. Jesús en Getsemaní sufrió. Jesús en Getsemaní le dijo al Padre: si es posible, pasa de mí esta copa. Pero él mismo reconoció: mas no sea como yo quiero, sino como tú quieres que se haga esto. A veces le ponemos al amor un entorno muy griego, ¿sí? El amor es que las parejas no discuten, el amor es que todo es color de rosa, todo es mi amor, mi besito. Y el amor genuino es sufrido, no busca lo suyo, no es jactancioso, no se envanece, no hace nada indebido. Ese es el verdadero amor. El verdadero amor es entregarse en favor de otro, que fue lo que hizo Jesús. Jesús se entregó en favor de nosotros. El único beneficio que hizo Jesús al entregarse fue satisfacer lo que el Padre demandaba por el pecado, por la ofensa que la humanidad había cometido contra el Padre. Pero a nosotros nos corresponde amar como ama Jesús. Sí, es cierto. Y es cierto que después de la luna de miel tú conoces a tu verdadero cónyuge como es, ¿cierto? Y es la verdad. Eso es la gran realidad. Y hay que aceptarlo de esa manera. A los 15 días yo no le podía devolver a mi suegra a su hija, ¿cierto? Ni a mi suegro, ¿cierto? Ni ella podía devolverle a sus suegros a su hijo. Ya había que ir en una carrera que ya llevamos 38 años en esta carrera y esperamos terminar bien también, ¿no? O sea, esperamos terminar juntos hasta que la muerte nos separe, y parece que es posible que hasta la muerte nos tome juntos también. Entonces uno no sabe, ¿verdad? Uno no sabe, pero eso es importante poderlo entender, que el concepto de amor es diferente, es aborrecer lo malo y seguir ¿qué? Lo bueno. Ahora, ¿cómo sé distinguir yo entre lo malo y lo bueno? No lo sé hasta cuando me centro en la palabra, porque la palabra es lo que me dice qué es malo y qué es bueno. Es el libro, es mi espejo. Número 6. Sexto beneficio, una fe verdadera en Dios. Hay gente que tiene fe pero no tiene fe en Dios. Una fe verdadera en Dios. Dice Efesios 2:8, porque por gracia habéis sido salvados por medio de la fe. Ahora dice Hebreos 11:1, después la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Ahora, todos los que estamos aquí, ninguno anduvimos con Jesús, pero todos andamos con Jesús. Ninguno lo ha visto, ninguno ha visto al Padre, dijo Jesús, pero yo y el Padre uno somos. Entonces, nosotros andamos por fe. O no sé si usted tiene duda de que va a ir al cielo. ¿Usted todavía cree que va para el infierno? No. Aquí, pues, ¿sabe por qué venimos domingo a domingo? ¿Sabe por qué venimos viernes a viernes? ¿Sabe por qué nos reunimos en un grupo en casa? ¿Sabe por qué leemos la palabra? ¿Sabe por qué oramos? ¿Sabe por qué intercedemos? ¿Sabe por qué diezmamos? ¿Sabe por qué servimos al Señor? Porque tenemos la certeza que ya estamos en el cielo, y esa es la certeza que nosotros no podemos perder. Esa certeza es firme en nosotros, debe permanecer firme en nosotros, y esa certeza nos lo da la fe. ¿Quién nos produce esa fe? El don de fe. ¿Quién nos da ese don de fe? El Espíritu Santo, por medio de la palabra. Y número 7, la gracia nos da convicción del amor de Dios. Séptima bendición, nos da convicción del amor de Dios. Primera de Juan 4:10 dice: el verdadero amor no consiste en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó y envió a su Hijo para que nosotros fuéramos perdonados por medio de su sacrificio. Escuche bien, la gracia se acerca, se llama Jesús. Jesús fue a morir por el pecado del mundo, por el pecado del mundo. Y el pecado del mundo se cometió en el Edén. ¿Se llamó cómo? Desobediencia. Ese es el pecado del mundo. Pero nosotros nos acercamos a Jesús para confesar nuestros pecados. O sea, en el mundo lo que impedía, quiero dejar aclaración para terminar este tema.
En el mundo lo que impedía que la gente se acercara a Dios era que la gracia de Dios no estaba en el mundo. Pero cuando Cristo aparece y Cristo muere, ya nadie tiene excusa de que no hay gracia de Dios. O sea, ya está la gracia en el mundo. Ya Jesús hizo lo que tenía que hacer. ¿Qué tenía que hacer Jesús? Quitar lo que impedía acercarse a Dios. O sea, acuérdese que dice la Escritura en los Evangelios que cuando Cristo muere, el velo se rasgó ¿en cuánto? En dos. De manera que dice la Escritura a los Hebreos que ahora nadie está impedido para entrar al cielo. Usted puede entrar en este instante al cielo y hablar con el Padre Celestial, con su Padre, porque Jesús quitó el velo. Pero escuche esto. Pero entre la gracia y el perdón aparece algo llamado arrepentimiento. Entre la gracia y el perdón. O sea, el efecto principal de la gracia de Dios es perdonar. ¿Perdonar a quién? Al pecador, pero arrepentido. ¿Estamos claros? ¿Perdonar a quién? Al pecador. ¿Pero al pecador qué? Arrepentido. Escúcheme esto. Jason lo dijo ahorita y se lo recuerdo así. Seguimos siendo pecadores, pero Dios nos ve como santos. ¿Por qué seguimos siendo pecadores? Porque la naturaleza carnal vive todavía en nosotros. Y es una lucha. Es diario. ¿Sí? Es constante, es permanente, te insta. Si Dios te sacó del alcoholismo, entonces tú a 20 kilómetros huele lo que está en una taberna. Entonces tú tienes que pasar a 40. Así es. Si a mí me sacó de acostarme con mujeres casadas, yo tengo que distanciarme. Saber que no puedo estar a solas con ese tipo de mujeres, ese tipo de personas. Si me sacó de lavar dólares, yo tengo que saber que no puedo buscar amigos que tenga ese contexto o decir que son mis amigos. No sé si me estoy haciendo entender. Mientras el pecador no tenga arrepentimiento, la gracia no lo ha tocado. Y eso es lo que quiero que quede bien claro en el día de hoy. Hay gente que nunca recibirá a Cristo como su Señor y Salvador porque la gracia todavía no ha producido el efecto en esa persona. ¿Qué lo hace producir? Tus oraciones y la palabra de Dios. Cada vez que intercedemos por un pecador, tenemos que decir, tócalo, Señor, con tu gracia. Porque a veces decimos, sálvalo. No, tócalo, que tu gracia lo toque. Padre, en el nombre de Jesús, te doy gracias. Gracias, Señor, por estos 7 efectos, estas 7 bendiciones que hoy hemos declarado, Señor, en esta enseñanza. Señor, toma esta iglesia, toma a cada uno de los que estamos aquí, que hemos escuchado este mensaje, Señor. Haznos entender, Señor, que estamos en este lugar por tu gracia, porque nos has dado tu don de fe, Padre del cielo. Porque sin ese don de fe jamás podríamos entender la obra de Cristo en la cruz del Calvario, Señor. Padre, aférranos permanentemente a esa gracia tuya, Señor. Haznos siempre consciente de que somos pecadores y que lo único que nos distingue es el manto de la sangre de Cristo que nos cubre a nosotros, y delante de tus ojos nos vemos como santos, Señor. Padre, gracias, Señor, porque tú pones este querer y tú pones este hacer sobre nuestros corazones, Señor, en este día, Señor. Y te pido en el poderoso nombre de tu Hijo Jesús, Señor, que nos afirmes cada día en el poder del beneficio de la gracia permanentemente, Señor, en Cristo Jesús. Amén, amén y amén.